Hora 10:12 de la mañana. Con rapidez había llegado al techo y cruzado la soga improvisada para llegar al lugar donde Toro me esperaba. ¿Qué carajo te pasó? Preguntó Thomas apenas me puse de pie a unos pocos metros de él. Larga historia, lo importante es que sigo en una pieza. Respondí con rapidez y con un tono relajado mientras me paraba frente a él para extender mi mano derecha, esperando a que me entregue su pistola. Mientras él desenfundaba el arma y me la entregaba, hizo la pregunta obvia. ¿Vas a decirme qué tienes planeado? Apenas tuve el arma y sus cargadores en la mano comencé a revisarla mientras respondía con tranquilidad. Voy a bajar para traer a la horda y a todas las cosas que se encuentren cerca. Tu trabajo y el de Agatha va a ser llevar a toda la gente del centro comercial al campamento. Apenas terminé de hablar me detuve por un momento para mirar a Thomas, quien me miraba con la boca algo abierta, como si buscara las palabras adecuadas. Hermano, ¿estás escuchando la estupidez que estás diciendo? Básicamente vas a ir a morir. Luego de decir esto, Toro se pasó una mano por la cara, como si intentara relajarse antes de volver a tomar la palabra. O sea, vienes aquí a pedir un arma con pocas balas, y me dices que vas a bajar a correr una puta maratón. ¿Te golpeaste la cabeza ahí abajo o qué? Él iba a continuar hablando, pero yo lo interrumpí chasqueando la lengua mientras enfundaba la pistola y sus cargadores. Escucha, confía en mí. Lo tengo todo bajo control. Dije, y Toro entonces me miró con duda por unos instantes antes de suspirar y responder. Bien, pero si pasa algo no dudes en llamar. Asentí con calma y solo entré por la puerta de salida al techo para comenzar a bajar por el edificio hasta llegar a la calle. Solo tuve que avanzar un poco para quedar escondido tras un muro, mirando la horda de aquellas criaturas que aún golpeaban la persiana y gritaban como locos. Al mirar hacia arriba pude ver a Thomas, que me miraba desde el techo con curiosidad y algo de miedo. Tomé una gran bocanada de aire antes de pararme en medio de la calle, aquellas cosas aún no me notaban. Incluso me di el lujo de tomar algo más de distancia, aún teniéndolos a rango de vista y entonces levanté la pistola hacia el cielo y grité a todo pulmón. ¡Ey, animales, quieren carne fresca! Seguido del grito efectuó un disparo al aire. Por obvias razones aquellas criaturas voltearon a verme, y de hecho, por unos pocos instantes todo sonido desapareció del lugar. Los latidos de mi corazón acelerando cada vez más, el viento pasando, el pitido en mis oídos por la detonación del arma. Y entonces, todo empezó nuevamente con el grito de guerra de aquellas cosas. Comenzaron a correr en mi dirección, aún quedaban varios metros para que pudieran acercarse, así que para llamar más la atención me planté firme y apunté mi arma hacia ellos, comenzando a efectuar disparos precisos que impactaban en sus frentes, eliminando algunas de esas cosas. Seguí así hasta que aquellas cosas estuvieron a 2 metros de mí, solo entonces enfundé mi arma y me di media vuelta para comenzar a correr. Los pasos y gritos de esas criaturas resonaban detrás de mí, mientras que mi respiración solo quedaba relegada a mis oídos. Corría en línea recta lo más que podía, moviéndome de vez en cuando para evitar escombros o autos abandonados en la calle. Ocasionalmente daba un rápido vistazo por encima de mi hombro, para comprobar cuántas de esas cosas me seguían. Y tal y como había planeado, no solo todos los del centro comercial me perseguían, sino que poco a poco se iban sumando más y más. Lo que empezó como un grupo de unos 50 ahora eran por lo menos 80 o incluso más y contando. Tenía que despejar todo el camino para que el equipo de rescate que vayan a llamar no tenga que parar. Con rapidez desenfundé mi arma y di 2 disparos más al aire antes de volver a enfundarla para retomar mi carrera a mi máximo ritmo. Sentí como mi corazón latía con mucha fuerza y rapidez, mi pecho bajando y subiendo con cada respiración rápida. Raudo al ver que la calle delante de mí se cortaba, decidí girar a la derecha para empezar a probar con todas las puertas que pude, hasta que una funcionó. Con rapidez entré al lugar y cerré la puerta detrás de mí para tomar la radio y decir: escuchen, llamen al equipo de rescate para evacuar a los supervivientes, ya creo que despeje el camino de ida y vuelta. No vengan por mí, yo les diré cuándo pueden recogerme. Tras decir esto colgué la radio nuevamente en mi pantalón mientras apuntaba con mi arma a la puerta que comenzaba a doblarse y agrietarse por los golpes. No tardé mucho en escuchar la respuesta de Toro. Ok, ¿cómo tienes las cosas por ahí? No pude responder cuando la puerta se dio, rompiéndose en 1000 pedazos, dejando pasar poco a poco esas criaturas, como si de un cuello de botella se tratara.
Con rapidez efectué 6 disparos, matando al mismo número de criaturas. Solo entonces cambié rápidamente mi cargador mientras comenzaba a retroceder sin darle la espalda a la puerta, disparando una y otra vez para abatir a más de esas cosas. Una vez me sentí satisfecho, me di la media vuelta y comencé a correr nuevamente, y como era de esperar no había puerta trasera, pero sí una ventana. Sin pensarlo salté contra la ventana cubriendo mi cara con mis brazos. Sentí como los vidrios cortaban o se clavaban en mis extremidades antes mencionadas, pero no sé si fue la adrenalina, o quizás el que estaba más concentrado al salir con vida, pero el dolor fue mínimo. Apenas toqué el piso corrí un par de metros antes de darme la media vuelta para tomar la radio con una mano y apuntar con mi arma con la otra. Todo bien, solo avísenme cuando los supervivientes estén en la escuela, y por favor, apúrense. Tras decir esto colgué la radio de mi pantalón nuevamente, para sostener mi arma con ambas manos y entonces comencé a disparar contra aquellas cosas que comenzaron a pasar por la ventana. Gracias a Dios, al ser un lugar tan estrecho, los cadáveres hicieron que se atoraran un poco en el lugar, lo que me permitió respirar por unos segundos mientras caminaba hacia atrás, revisando lo que me quedaba. Me quedaban 2 balas y un cargador lleno de 12 balas, lo mejor sería solo guardarlas para llamar la atención o para una emergencia. Mi cuchillo obviamente aún en su funda, y mi radio, aunque claro, esta última solo me servía para comunicarme. Aquellas criaturas entonces comenzaron a usar la cabeza por lo visto, ya que empezaron a quitar los cadáveres de las ventanas y de hecho, comenzaron a usar las otras ventanas traseras para empezar a salir. Con rapidez me quité los cristales que estaban incrustados en mis brazos, viendo cómo las heridas se curaban instantes antes de apuntar mi arma con una mano y desenfundar mi cuchillo con la otra, en guardia para esperar a aquellas cosas. Aún el flujo de estos era escaso por lo poco espacioso de las ventanas, tenía que hacer tiempo hasta que la mayoría de ellos pudieran verme, así la horda me seguiría el paso. Las primeras de esas cosas llegaron a mí, al primero le volé la cabeza de un disparo. El segundo tropezó ligeramente con el cadáver de su compañero, lo que me dio una apertura para enterrarle mi cuchillo en su frente. Apenas pude desenterrar mi arma de aquel cadáver cuando tuve que dar un pequeño salto hacia atrás para esquivar un zarpazo de otra de esas criaturas, pero no se quedó así, ya que un segundo monstruo se acercó a mí y me tacleó, haciéndome rodar 1 metro por el suelo antes de estabilizarme, apoyando una rodilla en el piso para disparar nuevamente a la cabeza de la segunda criatura, matándole en el acto. El monstruo que intentó el zarpazo intentó abalanzarse contra mí, y yo en acto reflejo, me tiré de espaldas al suelo para entonces darle una patada con ambas piernas en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Apenas la espalda de aquella cosa chocaba contra el suelo, yo ya me había levantado y abalanzado contra él, clavando mi cuchillo unas 2 veces en su cabeza antes de mirar al frente aún encima de su cadáver, recargando mi arma para efectuar 2 rápidos disparos a las cabezas de criaturas que se acercaban rápidamente a mi posición. Tras eso me puse en pie mientras comenzaba a caminar hacia atrás, manteniendo mi arma en alto. Ya el número de criaturas que corrían hacia mí era óptimo, por lo que solo me di la media vuelta para seguir corriendo. Con rapidez mientras corría enfundaba mi pistola y cuchillo en sus respectivas fundas para poder acelerar al paso. En un movimiento tomé la radio y entre jadeos hablé. ¿Cuánto falta para que rescaten a los civiles del centro comercial? La respuesta fue inmediata por parte de Ágata. Los camiones para evacuar el centro comercial están cargando a los supervivientes ya. ¿Podrías decirme qué mierda estás haciendo? Había cierto atisbo de preocupación y algo de desesperación en su voz. Antes de responder jadeé un poco y miré por encima de mi hombro como la enorme horda aún me seguía sin descanso. Estoy intentando atraer a la horda y a las criaturas cercanas para despejar el lugar, y de paso intento encerrarlas. ¿Recuerdan los almacenes cercanos? Pregunté y tuve que parar de hablar para tomar una bocanada de aire antes de continuar. Estas cosas no podían romper la persiana del centro comercial, así que si los encierro en esos almacenes, quedarían anulados completamente. De repente, Thomas se sumó a la conversación desde la radio. Sí, como planeas escapar exactamente. Rápidamente colgué el radio en mi pantalón para solo centrarme en correr y buscar con la vista algún lugar donde hacer tiempo, y entonces lo vi, escaleras de incendios detrás de un complejo de apartamentos. Con rapidez me metí en el callejón y salté encima de un contenedor de basura, para acto seguido desde ahí impulsarme nuevamente y terminar colgando de la escalera de mano, la cual estaba recogida, lo que me dejaba a unos metros del suelo.
Raudo subí por esta para quedarme sentado en la primera plataforma que encontré, comenzando a respirar de manera rápida y pesada por la boca. Mientras hacía esto, las bestias se juntaban debajo de mí, gritando como locas, algunas incluso saltaban intentando alcanzarme, aunque era obvio que no podían. Una vez regularice mi respiración tras unos cuantos segundos tomé mi radio para responder. Los almacenes tienen puerta trasera, esa es de acero. Solo tendría que perderlos en el almacén para que no me siguieran hasta allí, pan comido. La respuesta de Toro no tardó en llegar. Bueno, solo puedo desearte buena suerte. Seguido de esto la voz de mi hermana se escuchó tras la radio. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Podría alcanzarte y entonces? Pero antes de que ella siguiera hablando yo la interrumpí. Hey, tranquila, lo tengo todo planeado, confía en mí. Prometo que esta vez no miento. Hubo un gran silencio luego de estas palabras, por un momento la sonrisa que sostenía a duras penas en mi cara vaciló, pero entonces la voz de Agatha volvió a sonar en la radio. Ok, confío en ti. Tras eso colgué la radio en mis pantalones y me puse en pie lentamente mientras me estiraba y respiraba con calma para intentar relajarme y pensar. Miré hacia abajo tras apoyar mis brazos en la barandilla de la escalera, suspirando en el acto al ver la cantidad ingente de criaturas debajo de mí. Sin más, tras descansar un par de minutos intenté abrir la ventana del departamento que tenía a mi lado, obviamente esta no se dio, por lo que no tuve más opción que romper los vidrios en pedazos para pasar por esta y comenzar a moverme con un trote suave. Tenía que aprovechar para seguir recuperándome, y de paso, salir de este lugar para seguir con mi persecución. Ya me encontraba muy cerca de los almacenes, solo tenía que dar un último empujón. El apartamento en el que entré, como era de esperar, estaba casi en su totalidad destrozado, al igual que su puerta de entrada, por lo que no fue difícil salir y comenzar a avanzar por los pasillos, para bajar por las escaleras y entonces salir del edificio a la calle nuevamente. Las criaturas aún seguían aglomeradas en el callejón. Al parecer son bastante estúpidas. Sin más di un grito para llamar su atención, aquellas cosas salieron gritando del callejón para volver a correr tras de mí, como se había hecho costumbre, yo me di la media vuelta para huir de ellos. Tras unos minutos de correr por fin había entrado en los almacenes, una gran construcción con un techo en forma de domo que obviamente tenía una gran persiana como entrada, aunque para mi desgracia, esta estaba baja. Con desesperación corría toda mi potencia para tomar distancia y llegar a la persiana, comenzando a intentar levantarla. Mierda, por favor, arriba. Grité con esfuerzo y desesperación al ver que apenas podía moverla. Mis venas comenzaban a marcarse por el esfuerzo mientras que todos mis músculos se flexionaban con gran fuerza, pequeños temblores invadían mis brazos por el esfuerzo mientras que un quejido largo salía de mi boca para intentar acompañar la fuerza del momento. Pero aún así, nada pasa, la persiana apenas se movía unos centímetros antes de volver a bajar por el flaqueo de mis músculos. ¿Por qué fui tan estúpido? Tuve que haber pensado en esta posibilidad, tuve que haber traído a Toro conmigo, él podría levantar esta cosa sin problemas. Mierda. Grité nuevamente con frustración, ira y esfuerzo en mi voz. No, basta de necesitar a los demás, yo puedo. Pensé con la ira creciendo en mi interior, forzaba mis músculos más allá de lo que podía normalmente, el dolor se hacía cada vez más y más presente, al igual que los pasos y gritos de aquellas criaturas detrás de mí, acercándose, deseosos de hacerme pedazos. La desesperación a flor de piel, los temblores de mi cuerpo aumentando a la vez que la presión en mis músculos, y justo cuando estaba por dejar la persiana para pensar en un plan B, mis dos brazos empezaron a rodearse de aquel líquido rojizo. Ni siquiera dudé cuando vi aquel líquido, apliqué toda la fuerza que tenía, sumado a un grito de esfuerzo, levantando casi por completo la persiana para pasar por esta y trabarla desde el interior con el seguro de la cadena. Y entonces me quedé allí parado, esperando a que esas cosas se acercaran, y cuando lo creí prudente, me di media vuelta para comenzar a correr al interior del almacén. Escuchaba cómo esas cosas entraban al sitio detrás de mí, y yo solo comencé a acelerar el paso, tirando estanterías y demás cosas en el camino para retrasarlos, aprovechando la fuerza extra que mis brazos tenían en este momento. Al final, y como había planeado, salí por la puerta trasera, la cual cerré de inmediato, apenas salí de la misma. Pero no había tiempo para descansar, con rapidez reanudé mi carrera para ahora correr con dirección a la entrada del almacén.
Como supuse, hubo algunos rezagados que se quedaron en la entrada interior del almacén, pero aquellas cosas apenas habían podido dar un grito cuando yo tomé la cadena de la persiana desde fuera para hacerla pedazos y apartarme de un salto. Lo siguiente que escuché fue el gran estruendo de la persiana chocando contra el suelo, seguido de los golpes de aquellas criaturas, que poco a poco se sumaban más y más. Pero como supuse, no podían tirarla abajo o levantarla. Miré el pedazo de cadena que sostenía con ambas manos y no pude evitar esbozar una sonrisa de confianza, seguido de un pequeño suspiro. No podía creer la fuerza que tenía ahora. No sé qué es esto, o qué me pasa, pero mientras esté a mi favor, tengo que usarlo todo lo que pueda. El líquido entonces ingresó nuevamente a mis brazos por los poros de mi piel, volviendo mis brazos a la normalidad, y justo cuando tomé la radio, mi estómago gruñó, exigiendo comida. Lo que me pareció curioso, pero también un alivio. Ya era hora de sentir hambre o sueño. Con calma tomé la radio que colgaba de mi pantalón y hablé. Hey, ya encerré a esas cosas, estoy en el almacén número 5 de la zona este. Cuando puedan vengan a recogerme. Y por favor, si pueden tráigame algo de comer, muero de hambre.